Bueno, entonces, nuestro video chat, como les decía en el anterior mensaje, tiene el propósito de trabajar la actividad número, se me fue la paloma, 12 creo que es, actividad con la que estamos realizando el cierre de nuestro segundo corte para los estudiantes a los que se les olvida a veces o se confunden un poco en el cronograma de actividades con las asignaturas que solamente duran un momento. Entonces, con esta actividad estamos realizando el cierre de nuestro segundo corte. Bien. Bueno, entonces, ¿de qué trata esta actividad? Esta actividad, sí señores, que es la actividad número 12, esta actividad pretende e invita y nos invita a continuar apropiándonos de Uniminuto como una institución de educación superior eh, con un sello propio. ¿Listo? Una institución de educación superior que no pretende sola y únicamente la formación de un profesional eh, con muchísimas competencias en el campo cognitivo, sino un profesional eh, íntegro. Por tanto, Uniminuto trabaja con el ánimo y el objetivo de formar profesionales a través de mmm, un modelo pedagógico que también pretende ese sello propio de Uniminuto, un modelo pedagógico que se basa en un proceso de realización de la persona. Un modelo pedagógico que trabaja convencido de que todos, absolutamente todos, poseemos potencialidades que muchas veces ni siquiera sabemos que las tenemos. ¿Listo? Potencialidades que hay que sacarlas, que hay que explotarlas, que hay que fortalecerlas y potencialidades que hay que poner al servicio de los demás, que hay que poner al servicio de la sociedad. Bueno, es así que la base de nuestro sistema educativo, del sistema educativo de Uniminuto, en la base fundamental está nuestro propio proceso de realización personal. ¿Listo? Partimos de que cada uno de nosotros, como profesionales en formación, tenemos claridad de que nos queremos realizar como tal, como profesionales, pero profesionales en el sentido íntegro. Por tanto, la realización como profesional está basada en tres elementos o se basa en tres procesos. Uno, el proceso de realización personal, que es el que me permite desarrollarme como una persona coherente, una persona ética. Y una persona ética es aquella que, según como piensa, actúa, ¿listo? Y demuestra lo que está pensando y lo que actúa, es decir, es una persona coherente entre lo que dice, entre lo que hace, ¿listo? Entre lo que demuestra. Un profesional o un profesional como tal, en el sentido íntegro, es un profesional también con un nivel de adquisición de competencias que le permiten responsabilidad en su ser como profesional.
Y un tercer proceso importantísimo que sumado a la realización personal, que sumado al proceso cognitivo, le hace ser un profesional íntegro, es el proceso investigativo. Y es aquí a donde llega y nos invita esta actividad, el proceso investigativo. Este proceso investigativo nos llama a reflexionar sobre nuestras propias prácticas profesionales, a reflexionar frente a esas prácticas y a investigar cómo, mejorando esas prácticas, podemos también servir a la sociedad, podemos también ponerlas al servicio de la sociedad y construir país. Entonces, a esto es lo que nos lleva y nos invita el proceso investigativo como una de las bases del modelo pedagógico de Uniminuto. ¿Listo? Bueno, entonces, bien, ¿qué nos propone la actividad? Entonces vamos a compartir acá un poquito la pantalla. Toda la pantalla. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿a qué nos invita la actividad? Entonces, la actividad número 12, que repito, hace parte de la unidad 3, finaliza la unidad 3, se titula Diapositivas, enfoque pedagógico, praxeológico y videoconferencia. ¿Listo? Bueno, entonces, nos comenta la actividad virtual durante la semana. Uniminuto en su modelo educativo ha adoptado un enfoque pedagógico praxeológico, que es la base del modelo pedagógico de Uniminuto, el enfoque pedagógico praxeológico, que integra el saber, es decir, la teoría y la práctica o la praxis de lo que se hace mediante un proceso reflexivo que parte del análisis crítico de las prácticas y experiencias de cada persona o comunidad, llevándolas a integrar su proyecto de vida personal y profesional en un proyecto de transformación de la sociedad. Bien, Uniminuto se enfoca, además de la preparación y además de pretender profesionales competentes, como profesionales con un nivel y alto grado de adquisición de competencias, Uniminuto pretende en su sistema o en su modelo educativo profesionales que trabajen por transformar la sociedad. ¿Listo? Profesionales que les sirvan a la sociedad. Este enfoque pedagógico praxeológico supone 4 fases o momentos que son, ¿listo? La fase del ver, la fase del juzgar, la fase del actuar y la fase de la que conforman la base del enfoque pedagógico praxeológico. Ver, juzgar, actuar y devolución creativa. Bien, ¿de qué trata la actividad? Esta actividad, pues además de permitirle trabajar en su competencia de aprendizaje continuo a través de su participación en la videoconferencia que se llevará a cabo para la socialización de esta actividad, le permitirá conocer y apropiar de qué tratan estas 4 fases del enfoque pedagógico praxeológico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a estar desarrollando durante esta semana? ¿Listo? Martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué vamos a estar desarrollando? Entonces, primero, en la etapa del ver, se nos invita a apropiar los 2 materiales fundamentales para poder desarrollar la actividad. Es de gran importancia que apropiemos inicialmente el material, no que arranquemos a la realización de la presentación como suponiendo qué es para mí ver, qué es para mí juzgar. No, lo vamos a trabajar desde lo que significa
cada una de estas etapas en el enfoque praxeológico de Uniminuto. Bien, estos dos recursos los encuentra usted en la parte inferior en recursos y medios educativos. El video es un video del padre Carlos Juliao, ¿listo? En el que nos cuenta muy a su manera, con términos muy sencillos y aterrizados, qué es enfoque praxeológico como una de las etapas como tal, ¿listo? Y tenemos también el capítulo número 3, ¿listo? De el libro El quehacer praxeológico como proceso investigativo, ¿listo? El enfoque praxeológico. Entonces, estos son los recursos. Hay una bibliografía complementaria para todos quienes quieran ingresar y complementar un poco más la información. Bien, cuando ya tengamos claridad frente a de qué se trata cada una de las etapas del enfoque praxeológico, entonces vamos a la etapa del juzgar. Después de leer y ver el material propuesto, debe elaborar una presentación en PowerPoint que incluya 5 diapositivas, distribuidas de la siguiente manera. La primera es para la portada. Las otras 4 para cada una de las fases del enfoque praxeológico, pedagógico praxeológico. ¿Listo? De la siguiente manera. Entonces, la segunda será para la etapa del ver, la tercera juzgar, la cuarta actuar y la quinta evolución creativa. Y finalizaremos con la diapositiva de las referencias. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer en esas diapositivas? Entonces viene la etapa del actuar. Oriente su presentación y aplicación del modelo praxeológico hacia cómo usaría este modelo en cualquier actividad de carácter social para contribuir a la transformación de su entorno, grupo de amigos, barrio, comunidad u otros espacios donde se vive una problemática social real y que se afronta actualmente. En las diapositivas dispuestas para las fases del enfoque praxeológico, dará una idea muy concreta de cada fase y una aplicación de la misma, acorde con lo expuesto en el video del padre. ¿Listo? Bueno, entonces, les decía que es muy, pero muy importante que a través del estudio del material, primero que todo, tengamos completa claridad de qué es y qué significa en el enfoque pedagógico praxeológico de Uniminuto, la etapa del ver, la etapa del juzgar, del actuar y de la devolución creativa, ¿listo? Como partes del enfoque pedagógico praxeológico del modelo educativo de Uniminuto. Bien, vamos a realizar un pequeño ejercicio o ejemplo de cómo trabajaríamos en la elaboración de la presentación. Bien, entonces voy a volverles a compartir por acá la pantalla. Bien. Por acá yo tengo estas diapositivas en las que lo primero que hice, bueno, es evidente que me hace falta, si fuera a realizar el trabajo, pues acá me hace falta la diapositiva de la portada, ¿cierto? Y organizar y enumerar y demás. Bueno, luego de eso, en cada una de las diapositivas, yo voy a trabajar primero el acercamiento o definición de una manera muy específica de cada una de las etapas, así como las tenemos acá. ¿Listo? Entonces, acá están definidas según mi criterio y según lo que, digamos, yo entendí después de haber revisado el material de estudio. Esto no quiere decir que así exactamente las tiene que definir usted. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera etapa, la etapa del ver, debe llevarnos directamente a identificar el problema de nuestra práctica a través de un ejercicio analítico
consciente y crítico, consultando a los demás sobre cómo ven mi práctica. En esta etapa es también importante y necesaria la problematización o identificación del problema. Es decir, chicos, palabras más, palabras menos. En la etapa del ver, si no hay un problema que solucionar, no voy a poder hacer praxis. ¿Listo? Entonces, en la etapa del ver, debo problematizar una acción en la que yo participe. Vamos a dar un ejemplo. Una acción que permita mejorar mi contexto. Una acción desde mi propia práctica profesional. Por ejemplo, encuentro finalizando la entrega de una actividad para mis estudiantes, que más del 80% de los estudiantes realizó una entrega de una actividad que no responde a lo que se solicitó. ¿Listo? Eso es una práctica en la que estoy encontrando un problema. ¿Listo? Ahora nos vamos a pasar a otro contexto. Nos dice que llevemos o que realicemos el ejercicio praxeológico, desde perdón, me están diciendo que no tienen audio. Ninguno tiene audio ni video. Perdón, ¿ninguno tiene audio ni video? Bueno, Sara me dice que sí. Diana, ¿tienes audio? Bueno. Diana, ¿qué tienes en pantalla? ¿Tienes la presentación o tienes la imagen de video? Hay video. ¿El mío o la presentación, Diana? Diana Cecilia. Ah, ok. Bien, Edward, ¿ya tienes audio? ¿Ya tienes video? Ah, bueno. Listo, Edward, tienes que estar pendiente un poquito, a veces en la parte superior cuando tienes problema de conexión, él mismo te cierra el audio y te cierra el video, entonces tienes que estar pendiente y volverlo a activar, ¿listo? Bueno, entonces, listo, Edward. Entonces vamos a retomar. Tenemos claro que en la elaboración de la presentación, lo primero que hay que hacer en las diapositivas es definir cada una de los 4 momentos del enfoque praxeológico, ¿cierto? Entonces, estamos en la primera etapa del enfoque praxeológico, que es la etapa del ver.
¿vale? Entonces, la etapa del ver se resume directamente en que tenemos que identificar una problemática en nuestra propia práctica, ¿listo? A través de un ejercicio analítico. No es fácil decir no estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? No es fácil. Por eso es importante este proceso. Entonces no es fácil decir, de pronto en mi trabajo estoy teniendo un problema con mis compañeros, porque de pronto tengo un problema de socialización con ellos. No es fácil decirse a uno mismo, no estoy respondiendo bien en mi trabajo porque me están saliendo las cosas mal, porque no le estoy dedicando el tiempo. No es fácil decir, no tengo buenas relaciones en mi barrio porque no estoy haciendo las cosas bien, porque no trato bien a mis vecinos, tengo problemas en mi cuadra o con las basuras porque no estamos llevando un buen proceso entre todos, ¿listo? Entonces, la etapa del ver es muy importante en cuanto debe llevarnos a identificar un problema de nuestra propia práctica. Es importante que nosotros podamos intervenir en esa práctica, que no sea un problema que yo lo veo desde lejos, un problema ya como dicen por ahí, como cuando se ven los toros desde la barrera, pero que yo no voy a intervenir allá. A veces es importante pedirle a otras personas que digan cómo ven mi práctica, por lo mismo que les decía, porque a veces no es fácil entender cuál es o identificar mi problema, pero de pronto el otro que me está viendo sí está identificando en qué es que estoy de pronto teniendo dificultades o teniendo un problema. En esta etapa es también importante y necesario la problematización e identificación del problema. Entonces, en su diapositiva, usted primero, en un espacio un poco más pequeño que este, usted define, ¿listo? ¿De qué trata? ¿De qué trata la etapa? Y el otro espacio lo dedica a llevarla a la práctica. ¿Listo? Hacer lo que dice aquí la etapa del ver, a identificar una problemática en su propia práctica. Puede ser en su oficina, en su trabajo, en la universidad, en el barrio, en su misma casa, en su mismo hogar. Identifique una problemática en su propia práctica, en su propio quehacer. ¿Listo? Ahora, nos vamos para la segunda etapa. Entonces viene la etapa del juzgar. La vamos a definir primero. La etapa del juzgar requiere la realización de un diagnóstico, resultado de la búsqueda y contraposición de teorías que puedan aportar a mi realidad. Es decir, contemplar otras formas de hacer las cosas, distintas a las mías. En esta etapa son importantes acciones como la consideración de las causas de la problemática, su lectura y correlación con teorías que permitan ampliar el análisis de la misma. Entonces, la etapa del juzgar me invita a eso, a juzgarme. Ya identifiqué cuál es el problema que estoy teniendo. ¿Listo? Tengo un problema terrible de comunicación y lo estoy teniendo en mi trabajo, lo estoy teniendo en mi casa, lo estoy teniendo en mi barrio. ¿Listo? Ya identifiqué, es un problema. ¿Listo? Ya identifiqué un problema que estoy teniendo a nivel de mi formación como profesional en la universidad. No me está yendo bien en las actividades colaborativas, por ejemplo, no estoy obteniendo los resultados que yo deseo. ¿Listo? Ya identifiqué la problemática. Ahora voy a juzgar. Es decir, en el juzgar voy a encontrar cuáles serán esas causas. ¿Por qué estoy teniendo problemas de comunicación? ¿Será mi temperamento? ¿Será que estoy demasiado estresada? ¿Será que por qué estoy teniendo esta problemática en mi práctica? ¿Listo? En la etapa del juzgar debo hacer primero que todo eso. ¿Listo? Identificar cuáles son las causas. ¿Listo? Cuando encuentre las causas, es decir, cuando realice el diagnóstico, también
voy a buscar elementos teóricos que me ayuden. Ya tengo el problema, ya identifiqué cuál es mi problema, ya identifiqué mis causas. Voy a empezar a indagar cómo puedo solucionar ese problema que tengo en mi práctica. Si es un problema con mis vecinos en el barrio, por problemas de basura, por ruido, voy a indagar entonces cómo, cómo han solucionado esas problemáticas otras personas. ¿Listo? Si es con ayuda de la policía, si es con ayuda del cuadrante, si es con ayuda de la alcaldía, de la Junta de Acción Comunal. Si es un problema, por ejemplo, en mi práctica, en mi formación académica, porque no obtengo los resultados que yo quiero, listo, a nivel académico, ya encontré que la principal razón en la etapa del juzgar es porque tengo problemas de lectura, por ejemplo, o de organización del tiempo, entonces voy a buscar teorías acerca de cómo otras personas, acerca de cómo personas que han escrito sobre ese problema, a ver qué encuentro ahí que me pueda ayudar y que me pueda alimentar. ¿Listo? Entonces, en la etapa del ver, identifico una problemática en mi práctica. En la etapa del juzgar, identifico cuáles son las causas de esa problemática, ¿listo? E indago, voy a indagar acerca de cómo, qué han escrito, qué han hecho otras personas y que me pueda ayudar. Entonces, en esta diapositiva también, en un espacio más pequeño que este, defino y el otro espacio lo utilizo para llevar a la práctica. Listo. Entonces, del mismo problema que vengo hablando en la etapa del ver, en la etapa del juzgar, entonces realizo el proceso. Ahora vamos a la etapa del actuar. La etapa del actuar dice que es la reelaboración operativa. Entonces, aquí, ya teniendo clara la problemática y ya teniendo claro cuál es la problemática, ya sabiendo por qué se está presentando esa problemática, en la etapa del actuar, lo que voy es a plantear un plan de acción. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el paso a paso? Si voy a mejorar mis relaciones profesionales y mis relaciones personales o mis relaciones de interacción con mis compañeros de trabajo, ya encontré qué es ese problema, ya encontré cuáles son las causas, ahora voy a plantear un paso a paso. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer? Es decir, un plan de acción que permita mejorar su práctica. Es en sí la puesta en acción de un proyecto de intervención o plan de acción que permita la transformación de un contexto. Atención, la etapa del actuar debe ser muy precisa y muy específica. ¿Qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Paso a paso. Porque de la claridad que haya en este paso a paso depende el éxito de su praxis y de que su práctica mejore. Entonces, acá planteamos el paso a paso. Lo mismo, primero defino en un espacio un poco más pequeño y luego, y en el otro espacio restante, entonces lo llevo a la práctica. Y el último es la etapa de la devolución creativa. Requiere un proceso de autoevaluación permanente durante todo el proceso de la ejecución del plan de acción planteado en la etapa anterior. Establecer a qué conclusiones he llegado y cómo puedo transferir lo aprendido a otros. Entonces, me devuelvo un poco. En la etapa del actuar, yo planteé acá 5 pasos. ¿Listo? Mi plan de acción son 5 pasos. ¿Listo? Entonces,
¿Qué pasa con la etapa de la devolución creativa? La etapa de la devolución creativa requiere el proceso de autoevaluación permanente de cada uno de estos pasos. ¿Listo? Entonces, en el paso 1, ¿listo? Realizo el primer paso para dar solución a mi práctica problemática. Pero, ¿cómo me aseguro de que este paso realmente me va a dar los resultados? ¿Cómo evalúo yo ese paso? Para luego sí pasar al paso 2. ¿Listo? Lo mismo, en el paso 2, ¿cómo evalúa usted y cómo verifica que el paso 2 dio los resultados que usted necesitaba? Para ahora sí pasar al paso 3. En el paso 3, lo mismo. ¿Cómo evalúa usted el paso 3? ¿Cómo verifica que le dio los resultados que quería para poder pasar al paso 5? ¿Verdad? Para poder pasar al paso 5. Es decir, yo no puedo dar un paso más si el anterior paso lo di en falso, si el anterior paso puse el pie donde no era. ¿Listo? Entonces yo tengo que evaluar cada paso antes de dar el siguiente paso. ¿Listo? Entonces, aquí en la devolución creativa nos cuenta cómo va a verificar que ese paso a paso o ese plan de acción, ¿listo? Cómo va a verificar que ese plan de acción va a dar los resultados que usted requiere y cuáles son las conclusiones a que usted llega, ¿listo? Y cómo a través de este proceso realizado, usted le va a aportar a los demás, ¿listo? ¿Qué le aportaría o en qué le ayuda a usted a la sociedad a través de la praxis que hace en este ejercicio? ¿Listo? Bueno, entonces es de gran importancia que, como les decía al principio, que primero que todo se tenga completa claridad de qué trata cada una de las etapas del enfoque praxeológico. No asumir que es esto, ¿listo? No asuma que es lo que yo le puse ahí. Ya empezando por esto, porque yo puedo sesgar un poquito la manera en que usted interpreta. Como les decía, es mi interpretación lo que le acabo de mostrar en ese ejemplo. Son interpretaciones que yo tengo. Ahora haga usted su propio ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué entregamos? Entregamos a través del foro, en la actividad, entregamos una presentación con 6 diapositivas. Diapositiva 1, la portada. Las siguientes diapositivas son cada una para una etapa: ver, juzgar, actuar y devolución creativa. Vamos con 5 diapositivas. Y en la sexta diapositiva, las referencias, como ustedes siempre lo han hecho, muy responsablemente de acuerdo a la normativa de APA.